Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. ¿Qué significan las llantitas en la cintura? Linda Shamosh nos habló del significado de la grasa en puntos específicos del cuerpo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto que estén conmigo aquí en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas para convertirnos en una mejor persona. Y el día de hoy está con nosotros Linda Shamosh, que ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, es especialista en psicología y patología de la nutrición, en las emociones. De verdad que es increíble el trabajo que ella hace porque ha podido ligar lo que sucede con nuestro cuerpo físico y lo que sucede con el interior. Así es que, Linda, qué gusto tenerte aquí. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer y te agradezco que tengamos otra vez la oportunidad de platicar y de dejar un granito de arena en el mundo en quien nos escuche. Ya te habíamos tenido en este espacio, pero nos encanta volverte a tener porque eres esas personas que nos deja con mucha claridad lo que está sucediendo en nosotros. Pero bueno, este podcast siempre empieza con una pregunta que es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Y aunque ya nos contaste en el otro episodio, quisiera que hoy también nos digas en relación a lo que estamos hablando el día de hoy. Mira qué interesante que creo que va pasando la vida y te vas dando cuenta de otras cosas distintas. Me lo preguntaste hace unos meses y la respuesta seguramente es similar a hoy, a lo que ha pasado, pero le vas encontrando otro condimento a la vida. Y hoy estoy segura que estoy en donde estoy porque empecé a conectar conmigo, Marta. Me empecé a dar cuenta de quién soy yo. Empecé a conectar con mis emociones, con las sensaciones físicas que yo tenía en mi cuerpo, a identificar las señales en mi cuerpo, a prestarme atención. Vivimos en el corre, en el día a día. Siempre estamos hacia afuera. De hecho, una persona cercana a mí me dijo, ¿por qué no empiezas a ir un poquito más hacia adentro? Me dijo, siempre estás para los demás. ¿Y tú dónde quedas? Y fue esa frase que me hizo como clic de decir, espérame, tiene razón, ¿en dónde estoy yo? Siempre estoy para mis pacientes, siempre estoy para mis hijos, siempre estoy para mi casa, para mi esposo, para lo que tengo que hacer en el día a día como mujer. ¿Y dónde queda saber quién soy yo? ¿Por qué crees que perdemos tanto la conciencia de nosotros mismos? ¿Por qué crees que, como tú dices, de repente con todo el acelere estamos afuera, cuando lo más importante sería primero estar en ti? Porque nos habituamos a lo que vivimos, porque usamos el 97% del día, usamos nuestro subconsciente. Lo que hacemos lo hacemos ya sin pensar. Y en ejemplos claros, puedes ni siquiera darte cuenta por dónde, qué camino tomaste para llegar a tu trabajo, o a lo mejor hace poco subió un post de que sugiero que las personas se bañen con los ojos cerrados, porque incluso el baño lo hacemos sin pensar. Siempre igual, ni siquiera, no le prestas atención a lo que haces. Hay veces hasta se te olvida si te pusiste o no shampoo, te tienes que oler el pelo. Sí me puse, o ver si tiene burbujitas hasta arriba. Y está bien que el cuerpo sea tan maravilloso que la mayoría de las cosas las podamos hacer con el subconsciente, porque si no, no podríamos vivir. No estaríamos locos. Imagínate, no, imagínate que la respiración fuera consciente, estaríamos muertos la mitad de la humanidad. Está bien que podamos hacer las cosas con el subconsciente, pero está mejor poderle poner conciencia a las cosas que son importantes para poder conectar. ¿Cómo dirías que podemos volver al cuerpo? ¿Cómo volvernos a condicionar? Porque como dices, como que es algo subconsciente o inconsciente que nos estamos manejando. ¿Cómo volver a salir de ese mecanismo y volver aquí a volvernos a conectar? ¿Cómo hacerle? Mira, un hábito es algo, se llama hábito porque es algo habitual, es algo que estamos acostumbrados, ya lo hacemos sin pensar. Una buena manera de hacerlo es anclar un nuevo hábito a un hábito que ya tienes. Entonces, cualquier cosa que tú quieras cambiar, anclarlo a algo que ya haces. Como por ejemplo, desayuno todas las mañanas. Si quiero empezar a hacer ejercicio, hago ejercicio antes de desayunar. Ok. Entonces, siempre antes de desayunar, sabes que vas a hacer tu ejercicio. No puedes empezar a desayunar si no haces tu ejercicio. Y te quiero decir algo, puede ser 5 minutos de ejercicio para empezar, o pueden ser 10, o pueden ser 1 hora si tú quieres, pero anclarlo a algo, y entonces el día que no te dio tiempo de hacer ejercicio, por lo menos haces 5 minutos antes de desayunar y ya cumpliste. Y entonces empiezas a hacerte consciente
de esto nuevo que quieres adquirir como un hábito en tu vida. Ok, ese Esa es es un una buen manera. tip. A veces no sabemos cómo poder introducir nuevas tareas a nuestro diario, porque de repente dices, no, ¿a qué hora lo voy a hacer? ¿En qué momento? Y como que se te pierde en el día. No sé si te pasa que de repente dijiste, ay, voy a hacer ejercicio, y ya son las 8 de la noche y dices, ahorita, ya, o sea, como que Sí. ya no supiste en qué momento poderlo hacer. Exacto, pero si tienes tú en mente que tú haces ejercicio todos los días, aunque sea 5, 10 o 15 minutos, si son las 8 de la noche, haz 5, pero Ajá. cumple con eso. Y entonces te vas a empezar a habituar a eso. Ahora, hay otra cosa que quiero de la misma pregunta. Fíjate que yo trabajo mucho en consulta el tema de que el paciente se conozca, que identifique las señales en su cuerpo. Y te quiero decir algo que es muy curioso. A pesar de que lo hablo todos los días, lo manejo con todos mis pacientes, lo platico con todos, yo también me tengo que hacer consciente. Y Claro. es algo de todos los días. ¿Lo tengo habituado? Sí, porque ya no necesito anclarlo a nada. ¿Ya me entendiste? Ya no necesito tener, alguna vez me acuerdo que le dije a un paciente, quita el modo avión al comer, y le dije, para acordarte, pon un avión cerca de la mesa. Y entonces te acuerdas de quitar el modo avión y de comer con más conciencia. Ya no necesito tener ese objeto que me recuerde porque ya es un hábito, pero sí tengo que estar consciente de que voy a comer escuchando las señales de mi cuerpo, por ejemplo. ¿Qué señales escucharías al comer? Escuchar el hambre y la saciedad, Ok. porque esa es una forma de comer intuitiva, poniendo atención a qué necesidades tiene tu cuerpo. Sí, porque a veces que nos llenamos, o sea, y ya estamos llenos, de alguna manera y seguimos llenando, ¿no? O sea, sigues comiendo a ver el plato vacío, cuando a lo mejor a la mitad tú ya estabas bien. De hecho, te sorprendería si te digo que la mayoría de la gente no sabe en qué parte de su cuerpo se siente el hambre. Ujú. Muchas veces no nos enseñan a sentir. Entonces, a veces ni siquiera saben identificar cómo se siente el hambre en el cuerpo. Creo que la vez pasada que platicamos lo hablamos y Sí. para los que no nos escucharon, que nos escuchen esta vez, el hambre se siente en el estómago. Ujú. Entonces, el sentir el hambre en el estómago, el permitirte las sensaciones de cuando tienes hambre, te permite tomar mejores decisiones de qué vas a comer, en qué momento del día vas a comer y cuánto vas a comer. Y lo mismo con la saciedad, el saber que estás llena. A veces comemos porque está rico o Sí. porque es un producto procesado que tiene la cantidad exacta de aceite, de azúcar y de crujiente que nos vuela el cerebro y no puedes dejar de comer sin prestarle atención a tu cuerpo, sin darte cuenta si seguías teniendo hambre o estabas saciado. Es verdad. Oye, y respecto a las señales, hay una señal de la que hoy vamos a hablar que está en el cuerpo y es algo que debe tener algún beneficio, supongo, pero que cuando la tenemos en demasía no nos gusta nada y es la grasa en el cuerpo. ¿Por qué tenemos tanto como decir, ay, es que la lonja, es que ya tengo este gordito acá, es que, pero el brazo, pero, o sea, vamos luchando contra esa grasa y nos molesta mucho tenerla. ¿Y qué habla esa grasa en el cuerpo? La grasa es lo único que el cuerpo acumula. Cuando el cuerpo necesita guardar, guarda en forma de grasa. Eso es lo que sabe guardar. Entonces, así comas muchos carbohidratos, si es demasiado para tu cuerpo, lo que se acumula como grasa. Ujú. Siempre guardamos grasa. Ahora, en la parte biológica del cuerpo, la grasa está en nosotros para protegernos. Y una forma de identificar por qué está la grasa en nosotros es ver en qué parte del cuerpo está acumulada esa grasa. Okey. Entonces, por ejemplo, hablaste de la llantita. ¿Para qué sirve una llanta cuando te metes al agua o al mar? ¿De qué te sirve? Para no ahogarte, para protegerte de que del agua o de que Justo. puedas flotar. Así es. La grasa el gordito, la llantita, es una grasa que está en nosotros como un flotador que nos protege y nos protege para poder continuar viviendo. O sea, Muchas cuando veces, acumulamos la grasa alrededor de la cintura, lo sí, hacemos como protección, o sea, cuando estamos exacto. viendo nuestro cuerpo, si hoy nos pusiéramos, o sea, en traje de baño o desnudos ante un Y nos espejo vemos, y ¿sí? observamos, tenemos que observar a dónde se nos va la grasa. Y cuando Exacto, se te va alrededor de la cintura, que además es una medida que es importante porque habla también de salud, ¿no? por Es por supuesto. protección. Exacto. Estamos buscando protección de alguna manera. Muchas veces está relacionado con la mamá. Puede hablarnos de una madre posesiva Okey. o de una madre tóxica, que no me gusta hablar de madres tóxicas porque siempre las mamás desde donde estamos tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos,
Y de Pero alguna quiero manera todas somos tóxicas, ¿no? O decir sea, al tenemos final, nuestros lados, digámoslo así. exacto. Entonces, no quiero que se lo tomen personal como que mi mamá es tóxica. No. ¿Qué parte de tu mamá tienes que te gustaría poder hacer para allá? Esa mamá que, o esa parte en donde te ha protegido tanto que cuando no está, necesitas esa protección. Que en la vida tenemos que saber decir, empiezo yo mi camino y lo que mi mamá ya me enseñó y el camino que ella me dejó y puedo ser independiente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué parte de ella es tóxico para mí o qué parte necesito separar o en qué momento necesito esa protección que mamá me dio y ahora no tengo? Ok, esto es cuando la grasa está alrededor de la cintura. Hay Exacto. personas que la tienen únicamente como alrededor de la cintura o adelante como en el abdomen o como en el gordito Justo. de atrás. Cuando está dividida, ¿qué pasa ahí? Exacto. Ahí te va. Un abdomen en forma de embarazo, específicamente en las mujeres, habla de mujeres que son muy protectoras, que bueno, las mamás gallinas que queremos como cuidar a nuestros pollitos. Por un lado es esa mamá que está todo el tiempo tratando de proteger a sus hijos, de que todo esté bien, que no le falta nada a su prole, o de esa mamá que tiene un hijo, por ejemplo, que está teniendo algún conflicto o alguna situación que le duele tanto a la mamá que le gustaría tenerlo en su panza otra vez para protegerlo, ¿no? Está impresionante. Sí. Ahora, el tema de abajo del ombligo, por ejemplo, esa grasita que me dice solo abajo, habla más como de buscar dulzura en el contacto con los demás. Entonces, esa grasita como que te protege cuando tus relaciones no son dulces, es como una forma de que tienes separación en esa zona de tu cuerpo. Okay. Entonces, eso es como buscar ternura y amor en una relación. Exacto, que las relaciones sean dulces. Porque hay personas que tú las ves extremadamente delgadas, sobre todo hay muchas Ujú. mujeres que yo veo este tipo de cuerpo, que son extremadamente delgadas y tienen como esta pancita que hasta se ve medio sexy, ¿no? Como Sí, una bolita así sí, como sí, sí, linda sí, abajo de o sea, a lo mejor a alguien no le parece sexy, pero a mí se me hace como algo lindo y tiene que ver sí, con el amor, no sabía. exacto, como dulzura, que mis relaciones sean dulces, que el contacto con los demás sea, que haya dulzura en mis relaciones con los demás. Ok. Ahora, la grasa interna, por ejemplo, la grasa que está alrededor de las vísceras, de los órganos, del hígado, del intestino, etcétera, habla un poquito como de conflicto de frustración. Cuando hay frustración, cuando no puedes asimilar una situación que estás viviendo, suele acumularse grasa en esa zona, que es la A ver, grasa que no es buena para el cuerpo. es como cuando te dicen que tienes hígado graso, por Exacto. ejemplo. Sí, Cuando te dicen, porque muchas veces, o sea, cuando, sobre todo en estas máquinas ahora que puedes saber en dónde tienes mayor grasa, ¿no? Que donde sí, vas y te pesas, muchas veces no ves como el interior que tú tienes, o sea, ves la grasa sí, y a veces ves a alguien muy delgado, pero su hígado puede estar graso. Entonces, exacto. eso Tiene es grasa alrededor. frustración, o sea, y como una vez que tú ya lo viste, por ejemplo, esto de la frustración, ¿qué pasa ahí, Mira, Linda? se trabaja justo en consulta. Yo lo que hago es trabajar con descodificación biológica, que es una técnica que me cambió la vida. Hoy estoy ahí, hace 6 meses no estaba, por eso te digo que cada vez va cambiando el por qué estás donde estás, a dónde has llegado. Y lo que se hace es trabajar con, muchas veces se trabaja al pasado, que para eso también uso la hipnosis clínica, la hipnoterapia, y trabajamos en qué momento de la vida se programó una situación y lo hago a través de sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, me viene una persona que me dice, fui al doctor y me dijo que tengo hígado graso. Entonces, tengo todo un diccionario de la descodificación en donde identifico de qué habla el hígado, qué situación, o sea, qué pasa con el hígado, que tengo de hecho mis tablas, o sea, todo es mucha información que hay que unir y le pregunto, ¿qué sentiste en el momento que te dijeron que tenías este hígado graso, por ejemplo? ¿Qué, trato de encontrar como el momento del shock, como del, ¿y qué me va a pasar? ¿Ya me entendiste? ¿Y qué sigue? Y de ahí le pregunto qué sensaciones hay en su cuerpo. A veces vamos al pasado, en donde buscamos la primera vez que tuvo esas mismas sensaciones y por lo general está relacionado con el mismo conflicto. Es impactante. Y a Generalmente, veces por ejemplo, en este caso, generalmente, ¿qué es lo que sucede con el hígado graso? mucho es como un tema de desvalorización, en donde la gente siente que no vales por alguna situación en especial. Esos son con los órganos más importantes del cuerpo. Por lo general es un momento de desvalorización, un momento en donde sentiste que no valiste, un momento donde necesitas seguridad. Entonces, a veces trabajo con el pasado y busco el conflicto que se programó en su cuerpo
por el cual el cuerpo está guardando grasa para protegerlo en este momento. Y a veces solamente buscamos el recurso que necesita en el momento. Para eso te voy a dar un ejemplo que me fascina. Trabajo igual con una descodificación de silueta, que esa creo que va increíble con el tema que estamos hablando, en donde llevo a la persona a verse en un espejo, que se vea, no sé, saliendo de la alberca en traje de baño o desnudo, que se vea en el espejo y que vea una parte de su cuerpo. ¿En dónde está su atención? Entonces, de acuerdo al lugar en donde me hablan, es donde identifico, porque ¿qué crees? Es lo que siente la persona, no es lo que yo veo. Yo no juzgo cuerpos, yo no veo cuerpos, me baso en lo que la persona siente. ¿Tú qué sientes? ¿En dónde está tu grasa acumulada? Es que eso está muy bonito porque haz de cuenta que a lo mejor yo la acumulo, no sé, por decirte algo, en las pompas, pero a Sí, mí me gusta mi grasa en las pompas, entonces no me preocupa, exacto, me preocupa la que se exacto. mete abajo del brasier, por decirte algo, Así ¿no? es, así es, Entonces, esa parte sí te da también, te indica en qué proceso emocional está la persona o cómo totalmente. está. Y si me fui a lo del hígado graso es porque generalmente ese no lo vemos a menos de que vayas al doctor. Entonces, Exacto. si alguien no lo identifica como a nivel de un doctor que te dice tienes hígado graso y te lo dicen por sangre o por análisis que te hacen, no podrías detectarlo tú como ser humano. O sea, como yo no puedo llegar y decirte, creo que tengo el hígado graso si no tengo un antecedente clínico. Mira, a veces hay ciertos síntomas que van indicando, mucho con estudios, a veces solamente con estudios de sangre, puedes ver cómo está la grasa en el hígado o cómo está el hígado en general. Es importante para la descodificación, qué bueno que lo mencionas, tener un diagnóstico, porque desde el diagnóstico se trabaja la parte emocional. La descodificación biológica no está peleada con la medicina, al revés. Un buen diagnóstico me hace ir al más detallado a lo que tengo que trabajar, porque no es lo mismo que tengas un problema en el hígado que grasa en el hígado, ¿me entiendes? Como cada cosa es distinta. Entonces, si yo tengo un diagnóstico, es mucho más fácil que pueda yo trabajar y entonces el resultado es más atinado, porque vamos exacto a lo que el doctor dijo que tienes. Y aquellos que tienen la grasa acumulada, por ejemplo, en las pompas. Pompas, me gustó mucho que dijiste, si a mí las pompas me gustan, puede ser una forma de seducción. O sea, si me gusto con el tamaño de las pompas, pues es seducción, pero también puede ser como esa necesidad de pertenencia, de poder ser seductora, de que me volteen a ver, ¿me entiendes? Y va a sonar raro, pero si no te gusta una parte de tu cuerpo y la criticas cuando te ves al espejo, se acumula más en esa parte del cuerpo para protegerte. Biológicamente, el cuerpo hace eso. Ahí voy a criticarme las pompas, amiga, a ver si A ver si te crees. te voy a decir, todos los días voy a decir, mira las pompas. Ahora, también la grasa que tienes en el cuerpo es la grasa que tienes que tener. Cuando es una grasa que no tienes que tener, es un conflicto detrás y cuando lo trabajas emocionalmente, empiezas a ver cambio y es impactante. O sea, te quiero decir que la gente viene y me dice, es que me siento más ligera, es que me siento más tranquila, es que me siento mejor con mi cuerpo. Me quedé a la mitad de lo que hago con lo de la imagen, que lo voy a cerrar. Te ves al espejo, o sea, les pido que visualicen verse al espejo, que vean en dónde está la grasa, identificamos así qué conflicto tiene el paciente y de ahí trabajamos y los llevo a tener, por lo general, habla de falta de seguridad. Entonces los llevo a buscar un momento en su vida en donde se sienten seguros, no importa por qué motivo, pero con esto haces que cambie la percepción, la visualización, incluso la energía. Entonces les pido que se llenen de esa energía de sentirse seguros y por ejemplo, que le busquen un color. ¿Qué color le pondrías a esa energía? ¿Qué color representa esa energía en tu cuerpo? Entonces ya me dicen qué color, ¿no? Por ejemplo, rosa. ¿Ok? ¿Y a qué huele ese color? ¿O a qué huele esa energía? A rosas, literal, a flores rosas. Y entonces los llevo a que se metan que se visualicen que entran a una alberca de ese color rosa, con esa tonalidad, con la finalidad de que el cuerpo identifique esa sensación de seguridad en todos los aspectos, con la vista, con el aroma, con incluso la vibración, si fuera un sonido, cómo vibra en tu cuerpo, cómo se siente, con el brillo del agua, etcétera. Y cuando se llenan de ese recurso, vuelven a verse en el espejo, visualizan, es todo con visualizaciones, a verse en el espejo con ese rosa, y en ese instante cambia la percepción. Impresionante. Te Y invito y lo invito. cuando se da ese cambio a nivel de la percepción, ¿qué cambios empiezas a ver en el físico de la persona?
¿O es únicamente eso, es un trabajo ya emocional y el Ok, físico no importa? Porque tú vas de la mano con ambas cosas. justo va de la mano. Y te voy a explicar por qué y te va a fascinar. Te invito y los invito a todos los que nos estén escuchando a que se vean en un espejo primero de forma negativa, o sea, que vean primero todo lo negativo que tienen, se van del espejo y regresan y se vuelven a ver tratando de ver qué bueno tiene su cuerpo. Y vas a ver cómo de verte las dos veces en las mismas condiciones, te vas a ver diferente. ¿Qué pasa específicamente con el tema de silueta? Cuando tu cuerpo, tu cerebro capta que te estás criticando, que te estás diciendo malas palabras, que te estás hablando, o sea, que te estás hablando feo, que te estás juzgando por lo que es tu cuerpo, lo que hace es que le dice al hígado, necesito la glucosa, el glucagón que estás guardando, el hígado guarda cierta cantidad de glucosa en el cuerpo, entonces, perdón, en el hígado se guarda cierta cantidad de glucosa, entonces el cerebro le dice al hígado, por favor, suelta esa glucosa porque tengo una emergencia. El cuerpo tiene hipoglucemia, o sea, baja el azúcar, en señal de que el hígado necesita reponer ese azúcar. Cuando baja el azúcar, te da hambre y comes. O sea, cada que te criticas, haces como el efecto en tu cuerpo químico para que Exacto, busques comida. así es. Baja el azúcar, el cerebro te dice, tengo hambre porque necesita reponer ese azúcar, te da hambre, comes. ¿Y qué pasa cuando comes después de una situación así? Por lo general te arrepientes. Dices, ¿para qué me lo comí? De por sí me veo grave en el espejo, de por sí no soporto la llantita, ni la pierna, ni cómo me veo. Y entonces vuelves a criticarte y vuelve a pasar lo mismo. Y Sí, estás en un estado de estrés constante. Entonces, cuando me preguntas cómo cambia el cuerpo físico, con solo bajar el estrés y llenarte de seguridad todos los días, porque les pido que se llenen de ese color. No tienen que recordar toda la sesión, con que se llenen de ese color o compren unas rosas y las huelan de vez en cuando. Con que te llenes de esas sensaciones que tu cuerpo ya reconoce, el estrés inmediatamente baja. Además, los invito a que se vean en el espejo con ese color durante toda la semana. Que si se cachan viéndose en el espejo, se imaginen con una burbuja que tiene ese color. Entonces, baja el estrés y el cuerpo deja de defenderte y sueltas peso. Yo me enfoco en soltar peso, no en bajar peso. Me ibas a preguntar algo. no, te iba a preguntar que cuando tú haces, o sea, dejas de criticar a tu cuerpo y cuando lo ves con amor de alguna manera, eso hace que el estrés baje y puedes soltar más peso. Totalmente. El estrés provoca que aumente el cortisol en el cuerpo y el cortisol guarda grasa en el cuerpo. Entonces, cuando tú bajas tu estrés, baja tu nivel de estrés porque estás más tranquila, con herramientas, porque les doy muchísimas herramientas para bajar el estrés, pero el simple hecho de bajar el estrés te ayuda a controlar el cortisol y a estar, digo, se necesitan muchas cosas, te digo que son muchas herramientas, pero te ayuda a estar mucho más tranquila y además a sentirte más segura. ¿Cómo actúas cuando te sientes segura de ti misma? Totalmente diferente. ¿Cómo te ves cuando estás segura de ti misma? Y Muchas hasta veces, cuando sueltas el peso, empiezas a caber en espacios tuyos. O sea, de cuenta, te sientas en una silla y te sientes como más flojita. O sea, claro, no más es en la ropa, es en el espacio que tú te manejas. Y te exacto, sientes pero volvemos más a lo segura. mismo, de que te ves en un mismo momento con ojos para juzgarte y te vuelves a ver con ojos positivos, te cambia la percepción de ti misma. Entonces, cuando empiezas a cambiar la percepción de ti misma constante, y eso es hacer consciente, vamos a retomar el tema de cómo hacer las cosas de manera subconsciente, pasas por el espejo, te vuelves a ver, ah, soy una cerda, qué fea me veo, ve la llanta, qué tamaño, soy una gorda, no me soporto, no quepo en ningún lugar. Pero cuando haces consciente, él me lleno de seguridad y me veo desde la compasión, desde una perspectiva diferente. No te quiero decir que es quédate con lo que tienes. No, la intención es soltar peso. No es quedarte gordito feliz, no va por ahí. Es modificar tu cuerpo, pero soltando el peso que estás cargando y no necesitas cargar. Porque tiene que ver con la salud también. O sea, el peso tiene Por que ver con supuesto, que todo por funcione. supuesto, Por por eso, por supuesto. eso puse el énfasis en el hígado graso, porque creo que eso, como no lo vemos, no sabemos que hay grasa dentro de nuestro interior y hay grasa en el interior, tanto como en el exterior, que sí vemos. Y muchas Así es. veces hay personas que a lo mejor, por decirte algo, y está bien si así lo quieren hacer, pero recurres a una cuestión estética, Ujú. pero el cuerpo dentro sigue teniendo muchísima grasa. Exacto. Hay que atacar lo estético si tú quieres para verte más rápido o si tú así lo decides, pero también ver qué pasa dentro de tu cuerpo. Pero bueno, y Claro, ahora, y también
también a través de alimentos adecuados para el padecimiento o o sea, específico para el diagnóstico que te dieron, una buena práctica de ejercicio que te ayude a contrarrestar lo que estás comiendo. O sea, finalmente mi licenciatura la hice en nutrición, me estoy apasionada con el tema de las emociones, pero toda la base de la nutrición es muy importante para poder dar un tratamiento que englobe todos los aspectos. Y me gusta que hables de la biodescodificación, pero que también hables de que tienes que tener un diagnóstico, o sea, con un médico, o sea, como que somos integrales y a veces Así es. en esta parte de buscar la solución rápida creemos que nada más nos tenemos que ir por un solo camino y realmente tenemos que hacer la suma de diferentes especialistas, o sea, por llamarlo de alguna manera, para poder tener un mejor control de nuestro cuerpo. Así es. ¿Y qué crees? Que también entra la responsabilidad. Como paciente, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué cambios vas a hacer tú como paciente para ver un cambio y ver resultados que sean favorables? Porque mucho dejamos el control en lo demás. Dejamos el control en el doctor, en el nutriólogo, en la medicina mágica, y dejamos de tomar el control nosotros de nuestras vidas. Creo que también te había platicado que mi lema en consulta es yo te acompaño, tú manejas, y la intención es eso, que el paciente tenga el control de su alimentación, que tenga el control de su vida, de su conciencia, de su día a día, de sus hábitos, y que pueda empezar a hacer cambios que sean adecuados, o sea, cambiar hábitos dentro de su mismo estilo de vida. Porque Y, si, no, dime. porque si vas al nutriólogo y la nutrióloga controla todo y te dice qué tienes que hacer y solamente lo haces, lo vas a cumplir un tiempo, vas a bajar de peso, pero ¿dónde está todo el peso que tenías que soltar y nunca soltaste? No, y ¿No? además porque tú no eres maga, o sea, por más que tú me digas, haz, yo no hago, ¿no? Entonces me Sí, encanta esto de que yo te acompaño, pero tú manejas, porque hay una claro, responsabilidad del paciente. así Pero bueno, es. yéndonos otra vez al cuerpo y a la grasa, ¿qué Sí, significa cuando la tienes en las piernas? Y hay veces que en las piernas la tienes como en los gorditos que vienen al lado de la pierna, o en la pierna, o en el chamorro. justo. Justo. Ahí te va. Cuando es adentro, en los abductores, en la parte interna de las piernas, habla mucho de proteger mi sexo, o sea, proteger el sexo. Puede ser una relación sucia, un recuerdo de una relación que no era agradable para ti. No siempre habla de un abuso, no tiene que ser un abuso, también puede ser un abuso. Pero cualquier cosa que tú no te sientas a gusto, te proteges de esa manera. ¿Y dónde se acumula la grasa? Justo protege el sexo. Muslos, ajá. Justo. Piernas, que hablamos también de piernas, los muslos específicamente buscar seguridad. Piernas fuertes habla cuando necesitas plantar, como andar por la vida segura, en la dirección correcta, como poder plantar esas raíces para salir adelante. ¿Qué más? Chaparreras, habla mucho como de, antes se sabía que las mujeres que tenían la cadera ancha, las chaparreras, eran mujeres que podían, estaban sanas, entonces podían tener descendencia, podían tener hijos, era, ¿no?, la gordita que estaba saludable. Entonces habla eso como de proteger el alimento de la descendencia, de poder proteger el alimento de tus bebés, del bebé que vas a tener, o, ¿me entiendes? Aunque ya hayas acabado de tener bebés, pero cuando tienes esa necesidad de proteger, de alimentar a los demás, tienes eso, esa grasa Y ahora en en las piernas. brazos. Brazos es una sensación de hacer fuerte, necesito ser fuerte para poder con este paquete que tengo. Y pecho, porque hay mujeres también que tienen como esta parte mucho más llena de grasa, Exacto. a veces el abdomen. Pecho, pecho justo, el pecho nos sirve para nutrir a nuestro bebé, entonces habla de una madre nutricia, una madre que busca proteger. Eh, Podría estar relacionado con una persona que le faltó alimento cuando fue chica. O sea, todo va en los dos sentidos. Ya puede ser una vivencia donde no tuviste tu alimento, entonces tienes ese pecho como protección a lo que viviste, o tu necesidad de buscar que tu familia esté nutrida. O sea, Linda, que no y les yo, falte alimento. en mi caso, por ejemplo, yo cuando engordo, engordo como yo digo que como gansito, porque yo engordo completa, o sea, haz de cuenta, no se me va a ningún área del cuerpo. Cuando se Sí, te distribuyen y pueden ser muchos kilos que engordas sí. como parejo, ¿ahí qué significaría? Ahí sí habla de diferentes conflictos que cuando el sobrepeso es generalizado, habla como un conflicto específicamente como de resistencia. Y también puede estar muy relacionado con ser pilar. Cuando tú tienes que ser el pilar de todo, por ejemplo, una niña que tuvo que encargarse de sus hermanitos chiquitos, o
incluso en tu presente, cuando tienes que ser el pilar en tu familia, sacar adelante a la familia, en el tema, igual sea económico, lo que sea, social, en cualquier ámbito, habla mucho como de ese conflicto donde el cuerpo se resiste y al mismo tiempo guarda. Pues me parece increíble de verdad cómo qué tan inteligente es nuestro cuerpo que todo el tiempo nos está diciendo y mandando mensajes de el lugar en donde tenemos que abordar. Aquellas personas que nos están escuchando ahorita, ¿cuál sería el paso siguiente a dar? Una vez que tienes conciencia que volteas y dices, no, pues mi grasita la tengo en la pierna o en el brazo o en la boobie o en la, o sea, ¿dónde? O sea, ¿qué podemos hacer a partir de este camino para ya poder tener un cuerpo más sano? Mira, a veces con solo hacer conciencia de lo que te está pasando, te ayuda a solucionar. Muchas veces el identificar, claro, lo que me está pasando es que yo tuve miedo porque no tuve alimento cuando era chica, entonces mi miedo a no seguir teniendo el alimento, con solo hacerlo consciente, tu cuerpo empieza a soltar. Si no es así, los invito a trabajar en una descodificación, que es padrísimo porque aparte se puede hacer en línea, o sea, se puede hacer por Zoom perfectamente, entonces eso es muy fácil y pues empezar a cambiar hábitos, a hacerte responsable, a estar más consciente de lo que estás haciendo, de qué puedes hacer para mejorar, para cambiar. Por ahí Linda, empezamos. muchísimas gracias. Y ya por último quisiera preguntarte si pudieras regalarle hoy algo a la gente, un regalito de conciencia con una varita mágica que dijeras, ¡pum! Ahí les va, ¿qué les dirías? Conecta contigo para empezar a conectar con los demás. Ah, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Linda, por esta entrevista y por esta plática. Creo que sí nos abriste como un panorama de voltear y ver a nuestro cuerpo desde otro lugar como mucho más amoroso y de entender por qué se va para un lado o para el otro la grasa y qué nos está diciendo a nosotros. Muchas Y gracias. acordarnos que la intención es amarte y también soltar. Se vale. Y eso te va a ayudar a tener un cambio físico y de la mano también lo emocional. Pues me encantó. Muchísimas gracias, Linda. Gracias a ti por la oportunidad otra vez. Muchísimas gracias por este espacio y seguimos en contacto. Así será. Bueno, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.